el mercado todo el día, desde que inicia la mañana hasta que termina 4 de la tarde, sino buscar operar cuando una oportunidad tiene sentido. Dejar de perseguir el precio, sino más bien buscamos prepararnos antes de un movimiento fuerte. Por ejemplo, día de hoy, que yo estuve buscando el día de hoy. Fíjense acá en pantalla. Yo tenía dos setups en la mira esta mañana. Primero era Tesla, por acá cercano a los 365, a este nivel psicológico, 365. Una entrada alcista, fíjense. ¿Todos recuerdan el vacío? Vamos a ver, acá hacia la izquierda hay un vacío. ¿Quién me dice sí o no? Si yo miro hacia la izquierda. ¿Solamente Dana? Bueno, esta sesión de Abacus Pro están como durmiendo, señores. Paramos la clase aquí. Podemos volver mañana y damos la clase mañana si se están durmiendo. Vamos arriba, señores. Actívense, actívense. Vamos arriba. Entonces, como ya ustedes vieron, tenemos el concepto de vacío que se cumplía a la izquierda. Sencillamente no se dio el movimiento. Tesla apertura, el precio baja con fuerza. Sencillamente nunca me dio una validación del movimiento. Pues obviada Tesla, por decirlo así. Por otro lado, Meta. Meta que venía. Ya esto es un tipo de niveles un poquito más avanzaditos, digamos, pero son niveles igual sumamente claros. Fíjense Meta, cómo venía en ese mismo nivel psicológico, 555. Fíjense ahí, en los 555, cómo había rechazado en múltiples ocasiones durante los últimos días. Una, dos, tres, por acá se había acercado, pero fíjense cómo el precio estaba comprimiéndose debajo de este nivel y se encontraba acumulando entre 540 y 555. Bien, esta zona de acumulación. Pero ¿qué sucede? Ya me había rechazado en varias ocasiones este nivel de 555 y ojo, es un tipo de setup de un poquito mayor riesgo. Apertura el mercado durante la mañana y por acá se da este rompimiento de esos 555. Fue un poquito más tarde en la mañana, 11:30 de la mañana, pero de igual manera dio un buen movimiento. Bien, sí, Luis, estoy compartiendo pantalla. Déjame verificar si se ve perfectamente bien. Entonces, ¿qué sucede por acá y por qué les comento esto? ¿Por qué les comento esto? Nosotros venimos hablando de no buscar perseguir el precio, sino prepararnos antes de un movimiento. Sencillamente eran las dos acciones que yo estaba viendo. Se dio el movimiento en Meta, sencillamente lo pude ejecutar, pero en caso de Tesla no dio el movimiento, yo no tenía nada interesante hacia la baja. Sí, es correcto, bajó de 360, 361 hasta 350, un movimiento de $10, pero fíjense que esto fue las primeras velas del mercado, movimiento que quizás no tan sencillo de operar en esa apertura. Luego el precio retrocede con fuerza y ya empieza a bajar, digamos, en un horario en el que no es tan atractivo. En la tarde vuelve y toma ese volumen bajista, pero ya no es algo quizás tan atractivo, ¿correcto? Pero algo importante que yo quiero que ustedes se lleven es que en day trading una buena operación no empieza en la entrada, empieza en la lectura previa del mercado. Bien. Y les comento esto porque normalmente aquellos que ya les interesa hacer day trading o que ya están haciendo day trading en su cuenta simulada o quienes han colocado algunos trades en su cuenta real, ojo, siempre sean conservadores con el capital, inicien con un capital bajo a quien le interesa empezar a hacer day trading. Bien. Y es que hay ocasiones cuando uno inicia en las que simplemente entiende que una buena operación empieza con una entrada. El precio está subiendo, bueno, voy a comprar porque subió, sigue subiendo y vendo eventualmente. Y pareciera ser una buena operación. Te puede salir 2 veces, 3 veces, pero la verdad es que esto no es sostenible a través del tiempo, porque en pocas palabras no estás operando con una estrategia detrás, sino sencillamente operando porque o el precio está subiendo o el precio está bajando. Y no todos los días son de fuertes continuaciones. Bien,
Y aún así, cuando entra el concepto de ser, digamos, ambicioso o avaricioso, porque, digamos, el que toma este movimiento acá, ya un tanto extendido, bueno, pues entro porque está bajando con fuerza. Ok, y sigue bajando con fuerza. Ahora yo me pregunto, ¿cuándo vendo? Porque está bajando con fuerza y yo entiendo que va a seguir bajando con fuerza y te pone 10%, 15, 20% arriba y tú entiendes que va a seguir bajando con fuerza porque no entraste con ningún tipo de contexto y sencillamente se devuelve y de 20, 25% arriba pues cierra break even o menos 10%. ¿Por qué? Porque no hubo entradas y salidas clave, sino que simplemente entré porque el precio subía o entré porque el precio bajaba. Y ahí es donde les comento que una buena operación no empieza en la entrada, sino en la lectura previa del mercado. Ahora, yo hablé con ustedes en Experience sobre cómo se gana con un sistema repetible. Y es que menos setups es igual a más consistencia. No buscamos adivinar y buscamos algo simétrico, o sea, que tenga reglas claras. Bien, por ende, ya entendiendo esto, voy a introducir nuevamente el primer concepto, un concepto que vimos en Abacus Experience, sin embargo, yo voy a profundizar con ustedes la noche de hoy, y es el concepto de divergencia. Bien, y sabemos que la divergencia, permítame un segundito. La divergencia es la desconexión útil entre la estructura del ticker, o sea, la acción que yo estoy buscando o estoy tradeando, y el mercado. Bien, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que las compañías no viven solas, sino que el mercado tiene una relación en cómo se van moviendo las acciones. Si el mercado sube, pues una compañía tiende a subir. Si el mercado baja, una compañía tiende a bajar. Eso se conoce como convergencia. Bien, el mercado suele tener, o las compañías suelen tener cierta convergencia con el mercado y viceversa. ¿Por qué? Porque uno depende del otro. Las compañías conforman al S&P 500, conforman al Nasdaq 100, al QQQ, ¿verdad? Pero esto significa que si las compañías que conforman al S&P 500 suben, el S&P 500 va a subir. Pero recuerden que el S&P 500 está diversificado, de igual manera el Nasdaq 100. Y dentro de esa serie de 500 o 100 empresas, no todas se van a comportar al unísono, sino que algunas van a subir, mientras otras bajan, mientras otras acumulan, otras rompen, mientras una se queda rezagada. Y eso va dando cierto contexto, es lo que va dando los movimientos del mercado. Permítame un segundito, veo un comentario en el chat. Sí, esto. Luis, porque estás tomando Abacus Pro antes de tiempo. A eso se debe. A eso se debe. Tú recién terminaste, tú no has tomado Abacus Pro. Eso ya un poquito más adelante tú vas a ver estas sesiones. Bien. A eso se debe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de divergencia, es una desconexión útil entre la estructura de la empresa en la que yo estoy pensando tradear y el mercado. Ahora, ¿cómo luce una divergencia útil en un gráfico intradiario? Bien. Y ojo que la divergencia en la manera en la que yo opero no es un indicador. O sea, el hecho de que haya divergencia no significa que yo debo entrar en una operación porque Tesla está bajando mientras el mercado está subiendo. No. La divergencia es una herramienta extra o es un punto extra de confirmación en un tipo de entrada. Bien, recuerden que lo que hace o lo que forma la espina dorsal de mi estrategia de day trading no es la convergencia o la divergencia. Son los niveles psicológicos acompañados de vacío. Esa es la espina dorsal de mi operación o de mis operaciones, ¿correcto? Entonces, entendiendo esto, lo que buscamos es identificar esas desconexiones útiles, esas pequeñas divergencias que me indiquen a mí fuerza, debilidad, fuerza o debilidad relativa e intención de flujo. ¿A qué me refiero con intención de flujo?
intención de continuación, que el movimiento se vea con fuerza para una continuación. A eso me refiero con intención de flujo. Me preguntan acá a qué se refiere con acompañados de vacío. Gabriela, que cualquiera que sea el nivel que yo estoy buscando operar, tenga vacío hacia la izquierda. Por ejemplo, este nivel, este nivel 350 es un nivel psicológico, pero no tiene vacío hacia la izquierda. Por ende, es un nivel, pero no está acompañado de vacío. Sin embargo, este nivel 365, al igual que el de abajo, es un nivel psicológico, pero a diferencia del de abajo, este sí está acompañado de vacío hacia la izquierda. Fíjate que no hay precio en el gráfico, ¿correcto? Señores, en mayo sí hubo clases conmigo. En mayo sí hubo clases conmigo. La última semana la cerré yo. Todos los estudiantes de Abacus Pro en esta promoción son estudiantes de mayo. Correcto. Entonces, continuando por acá, hablamos de divergencia como desconexión útil entre la estructura del ticker y el mercado. Pero sigo por acá. Señores, quienes empezaron en junio, terminaron Experience ahora, yo sé que no han visto clases conmigo, pero también entiendan que están, no quiero utilizar la palabra colados, pero ustedes se adelantaron a su inicio de Abacus Pro y tomaron la clase ya terminando este Abacus Pro. El inicio de su Pro es más adelante y hay un pequeño cambio de estructura. Entonces, quienes no han iniciado su Pro de manera oficial, pues bueno, no se pueden quejar porque por algo decidieron adelantarse, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar por acá, señores. Vamos a continuar por acá. Recuerden que el tiempo es un poquito más corto la noche de hoy. Entonces, hablando sobre desconexión útil, ¿cuándo vale la pena? Hay puntos que debemos tomar en cuenta. Primero, cuando la divergencia ocurre cerca del nivel que yo estoy buscando operar. Segundo, cuando el ticker muestra fuerza relativa real. Disculpe acá, perfecto. Tercero, cuando hay una intención clara de flujo, o sea, de continuación. Cuando hay una estructura clara de continuación. Bien, entonces, cuando hablamos de la divergencia, esta puede tener algunos aspectos en los que quizás no vale la pena. Por ejemplo, si el mercado general está demasiado fuerte en contra. Por ejemplo, hay diferentes niveles de divergencia. De hecho, existen tres tipos de divergencia. Si no, las tres son buenas. Ahora, para explicarte un poquito más sobre esto, sin perderlos todavía con estos conceptos profundos de tipos de divergencia y demás, si yo estoy buscando tomar un movimiento alcista en cualquiera que sea la compañía, no importa, le voy a poner X a la empresa. Esta es la empresa. Bien, X, puede ser cualquier empresa. Yo estoy buscando tomar un movimiento alcista, pero el mercado está bajando con extrema fuerza. ¿Ustedes creen que yo voy a tomar esto con la misma seguridad? Sí, es correcto, Carlos. QQQ y SPY. Cuando yo me refiero al mercado, me refiero a QQQ y a SPY. Bien, fíjense cómo ustedes me dicen que no. ¿Y qué sucede con esto? Que eso me trae al siguiente punto, al primer punto de cuándo no vale la pena. Bueno, pues si el mercado general, o sea, QQQ y SPY, están demasiado fuerte en contra. ¿Por qué? Porque bajo este escenario va a pasar una de tres cosas. Bien, dijimos que la compañía que yo estoy operando quiere subir, mientras que el mercado está bajando con mucha fuerza. Digamos extrema fuerza. Hay que ser cuidadoso acá, porque va a pasar una de tres cosas. Vamos para allá, Génesis, vamos para allá, vamos para allá. Va a pasar una de tres cosas. O que el mercado se lleve a la compañía que yo estoy buscando operar hacia la baja, que no aguante el nivel, digamos que llegue al nivel. Aquí llegó al nivel, digamos. ¿Y qué hace? Lo toca y como el mercado está bajando con fuerza, utiliza el nivel como liquidez
para bajar o para iniciar su descenso. Esa es la primera. La segunda, bueno, pues que al llegar al nivel, el mercado está bajando con fuerza y esto hace que la acción desacelere y no rompe, digamos, con tanta fuerza. ¿Por qué? Y aquí vuelvo al concepto anterior cuando les mencioné de que una cosa depende de la otra. El mercado depende de las compañías que lo conforman, pero los índices, los ETFs como el QQQ y el SPY también son un referente de liquidez en la bolsa. Y si el mercado en general está cayendo con fuerza, significa que hay un retiro de liquidez, digamos, está saliendo dinero, por decirlo así, bien, no necesariamente es que está saliendo del mercado, puede que esté migrando de una compañía a otra o de un sector a otra, de una industria a otra. Pero esto me va dando un indicio. Fíjense cómo no solamente el mercado depende de las compañías que lo conforman, sino que también las compañías que lo conforman depende del mercado general. ¿Por qué? Porque si todo el mercado está cayendo, las probabilidades de que entren compradores a Microsoft o a Tesla, cuando el mercado, digámoslo así, está cayendo con fuerza, quizás no son las mayores. Ojo que puede suceder, pero no son las mayores probabilidades. Por ende, fíjense que ahora yo tengo tres escenarios: que esto se devuelva, o que esto desacelere, o que sencillamente rompa, pero quizás no con tanta fuerza. Bien. Y fíjense que esto es lo que me lleva a que la operación, cuando el mercado general está demasiado fuerte en contra, se comporte, o sea, la operación, perdón, se vuelve en una operación de mayor riesgo. De igual manera, ¿cuándo no vale la pena la divergencia? Cuando es una divergencia mínima, y ya veremos ejemplos sobre divergencia, cuando sí vale y cuando no vale la pena más adelante, ¿eh? Estamos todavía en la teoría. Pero tercero, y diría que esto es lo más importante, que les mencioné hace unos minutos, que la divergencia por sí misma no es una estrategia. Bien, la divergencia debe estar o sea, lo que forma la espina dorsal, fíjense que es la tercera ocasión en la que se los repito, la espina dorsal de mi estrategia son los niveles psicológicos. Y no importa que haya divergencia, no importa que haya divergencia, si no hay nivel psicológico, si no hay nivel, si no hay ejecución clara, no importa que haya divergencia, porque la divergencia por sí misma no es una estrategia. Una idea clave que yo quiero que ustedes se lleven es que no toda divergencia es una oportunidad. Bien, no toda divergencia es una oportunidad. Lo importante no es ver que simplemente son diferentes, es entender qué tipo de divergencia estamos viendo y qué implica esto para la ejecución. Y fíjate que acá yo te introduzco que existen tipos de divergencia. ¿A qué me refiero con tipos de divergencia? Porque de hecho es importante saber cuál estamos viendo y qué implica para nuestra ejecución. Y con esto quiero introducir los tipos de divergencia, ya que sabemos qué es la divergencia, ¿correcto? Y en primer lugar tenemos convergencia. ¿Qué es la convergencia? Yo sé que convergencia es todo lo contrario a divergencia, pero tengo que comentarlo acá de igual manera para que veamos los diferentes tipos de divergencia o convergencia que puede haber en el mercado. Bien, pero ¿qué es convergencia? El término converge. Converge o convergencia, bien, el verbo no es un verbo, es un adjetivo. Señores, tengo que tomar clase de lengua española de nuevo, pero bueno. Convergencia se refiere a cuando un activo se está comportando de la misma manera que el mercado. Converger es el verbo. ¿Qué sucede? Acá Apple, tenemos acá al QQQ y tenemos a Apple. Fíjense que Apple converge con el mercado. Tenemos una apertura 9:30 de la mañana. Estos son gráficos de un minuto. Permítanme acercarlo un poquito para que sea más fácil de ver.
Excelente. Fíjense acá, ¿qué yo tengo? Apertura el mercado. Apple baja un poco mientras que el mercado sube en esa primera vela. Perfecto. Pero el mercado empieza a subir con fuerza. ¿Qué hace Apple? Lo mismo. Luego el mercado empieza a acumular. ¿Qué hace Apple? La misma acumulación. Entra un volumen de compra en el mercado. Apple, lo mismo. Fíjense que hay cierta estructura de convergencia entre Apple y el mercado en este escenario. Ya más adelante, antes de las 10 de la mañana, bueno, casi a las 10, el mercado empieza a bajar. Fíjense cómo Apple, de igual manera a las 10, empieza a bajar. Ojo que el mercado rompió estos lows de la acumulación, bien, de esta acumulación de acá. Apple no los rompió, pero van entendiendo que es la convergencia, bien, un activo comportándose de manera similar al mercado. Eso quiere decir que algo converge. Y ojo, cuando me refiero a que algo converge o diverge, me refiero o la comparación, digamos, para algo ser diferente a otra cosa, pues bueno, hay que compararlo con otra cosa. Siempre que yo me refiera a convergencia o divergencia, me estoy refiriendo al activo del cual estoy hablando con respecto a QQQ y SPY. Bien, nuestra comparación es el mercado, es nuestro activo de referencia. Escuchen bien, nuestro activo de referencia siempre será el mercado. QQQ y SPY. Bien, convergencia significa que el activo converge con el mercado, se comporta de manera similar. Ojo, no será 100% idéntico, casi nunca es 100% idéntico, pero se van fijando, la estructura del precio es similar. Y es que acá me dice que el ticker y el mercado se mueven en la misma dirección, o sea, QQQ sube y Apple sube. Y este es el comportamiento normal. En la mayor parte, en la mayoría de las ocasiones, el comportamiento de las acciones es de convergencia con el mercado. Bien. Por ende, ¿cómo yo lo voy a utilizar? Bueno, sirve como contexto base y ojo, recuerden que esto es parte de mi estrategia de day trading, ¿correcto? Hay diferentes estrategias. Yo utilizo la divergencia, ya les voy a explicar por qué más adelante, pero ¿cómo usarlo? Bueno, en mi caso, y recuerden que todo lo que yo les menciono acá es sobre mi estrategia, no es quizás una ley escrita sobre piedra, pueden haber variaciones o pueden haber otras estrategias que también tengan validez, pero ¿cómo yo lo utilizo? Bueno, a mí me sirve como contexto base, me da contexto de qué está haciendo el mercado, de qué puede hacer una acción, etcétera, pero por sí sola, la convergencia a mí no me crea una ventaja. Bien, de igual forma, yo necesito algún nivel más momentum para operar. Y ojo, el hecho de que haya convergencia no significa que es totalmente malo, sino que debo ser un poquito más cuidadoso a la hora de hacer day trading y hay convergencia, al menos en la manera en la que yo opero, que es de rompimientos de niveles, ¿correcto? Para otro tipo de estrategias, la convergencia puede ser saludable. Bien, por ejemplo, los trades de continuaciones con EMAs, los reversals a VWAP, etcétera, etcétera. Pero para la manera en la que yo opero, que es de niveles psicológicos, la convergencia, cuando existe convergencia, debo ser cuidadoso porque si una acción se encuentra cercana a un nivel o se encuentra en un nivel psicológico y el mercado de igual manera se encuentra en algún tipo de soporte o en algún tipo de resistencia, si la acción se viene comportando de la misma manera que el mercado y el mercado en este nivel se da la vuelta, ¿qué ustedes creen que hará mi acción? De igual manera, buscará darse la vuelta. Ojo, no necesariamente igual que el mercado, puede bajar más, puede bajar lo mismo, o puede bajar menos, o también puede sencillamente aguantar en el nivel y desacelerar.
Pero por esto yo debo o yo trato de tener cuidado con la convergencia cuando hay un trade suficientemente interesante, pero que no tiene la suficiente divergencia. Trato de ser cuidadoso porque ante un pullback, ante un retroceso del mercado en mi contra, me puede quizás castigar un poquito la operación. No, Natalia, no siempre el mercado lo hace primero. Cuando hablamos de convergencia o divergencia, no es que se van a comportar de manera similar o totalmente idéntica, ¿correcto? Entonces, fíjense que esto me introduce a la divergencia. Y es que cuando yo estoy operando algún tipo de rompimiento de cualquier soporte, de cualquier resistencia, la convergencia me hace ser un poquito cuidadoso. Y es que la razón detrás de esto es que cuando no hay divergencia, no puedo operar con la suficiente tranquilidad. Lo diré al revés. Cuando hay divergencia, yo puedo operar con una mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque si mi compañía está cercana a cualquiera que sea el nivel que yo estoy buscando operar y ha venido siendo divergente al mercado toda la mañana, si el mercado retrocede, pues yo tengo un poquito más de probabilidades de que mi acción se mantenga en el nivel o que lo rompa, aún el mercado bajando. ¿Por qué? Porque desde temprano o en los primeros minutos o en ese preciso instante del rompimiento, entró ese movimiento diferente al mercado. Bien, y me pregunta William, todo esto es con el gráfico de un minuto. Acá hay dos puntos importantes, William. El primero es que yo al gráfico que más presto atención cuando estoy haciendo day trading es al gráfico de un minuto y al de 5 minutos. Sin embargo, las temporalidades como tal, ojo que no estoy hablando de acción del precio, ni velas envolventes, ni pequeños patrones o pequeñas estructuras en bajas temporalidades, ¿bien? Si me voy a la estructura de mis operaciones, las mismas no necesariamente dependen de una temporalidad. ¿Por qué? Porque si Tesla va a romper este nivel 360, el rompimiento se va a dar en una vela de un minuto, de 5, de 15, de 30, de 4 horas. Bien, ahora, fíjense que yo sí me voy a temporalidades no de 4 horas porque no me dejará tener suficiente contexto detrás de los gráficos que estoy buscando operar. Por ejemplo, el movimiento de meta. Fíjense en una temporalidad diaria, por ejemplo. Aquí pareciera no haber nada relevante en esos 555, o sea, no aparenta nada relevante. Pero si yo bajo de temporalidad, fíjense cómo ahora sí yo puedo ver una estructura relevante cercana a ese nivel de 555. Ahora, el rompimiento va a ser el mismo. Fíjense que llegó a 557 con 50 centavos. Acá arriba me aparece el high. 557,50 en una temporalidad de 15 minutos. Llegó al mismo precio en la temporalidad de 5. Igual en la temporalidad de un minuto. Ahora, las temporalidades bajas, estas diferentes temporalidades, para lo único que me van a funcionar es para tener contexto del tamaño de las velas, de si hay alguna estructura pequeña en esas temporalidades. Por ejemplo, acá, fíjense, estos son patrones que yo no suelo fijarme mucho, de hecho lo estoy viendo ahora porque en el día a día yo no me suelo fijar en esto, pero acá hay algo parecido a un hombro, cabeza, hombro. Fíjense acá, hombro, cabeza, hombro invertido y este es un tipo de patrón alcista, ¿bien? Fíjense que tiene la forma de un hombro, o sea, por eso se le llama así, hombro, cabeza, hombro. Tiene dos hombros, una cabeza, como si fuese una persona invertida. Fíjense si yo volteo el gráfico, como parece un hombro, cabeza, hombro. Lo vuelvo a colocar de manera original. Pero yo no estoy pendiente de estos patrones técnicos porque no es mi fuerte, digamos, no es lo que yo suelo operar. Ahora,
¿Te queda claro esto, William? O sea, ¿te quedó clara Perfecto. Excelente. Excelente. Una muy buena pregunta, William. Ahora, continuando un poquito por acá con respecto a esto de la divergencia, hablamos de que es un patrón técnico, Mabel. Hay muchos patrones técnicos, no me interesa perderlos con esto, pero ese es un tipo de patrón técnico. Eso se ve graficando y demás. Sí, yo se lo voy a compartir esto, Luis. Claro que sí, claro que sí. No sé, no se la quiero enviar completa para que no se ya ustedes ven, a ustedes les encanta adelantarse, no quiero que se me adelanten. Vamos a darle a terminar la semana. Vamos a darle a terminar la semana. Vamos a ir pasito a pasito y yo se la voy sí, ya ahí está, ya Heidi me dijo, ya yo vi que Heidi se quiere adelantar. Está bien, yo se la voy a mandar entera al final de la sesión, no se preocupen. ¿Qué sucede? Vamos a continuar por acá con respecto a la divergencia total. Bien. Y es que la divergencia, ustedes están escuchando que quizás es lo que a mí me gusta utilizar a la hora de operar. Y es que la misma puede verse poderosa, pero no es una ventaja automática. Fíjense que si el mercado viene muy fuerte, como les mencioné, en contra de cualquiera que sea el activo que yo quiero operar, eso puede jugar en mi propia contra. Vamos a ver esto acá en pantalla. Acá yo tengo a Micron, bien, MU, aquellos que tradean ese tipo de operaciones agresivas, de muy alta agresividad, de mucha agresividad, tienen unos spreads muy amplios, los contratos se mueven de manera muy agresiva. Tradear en MU, señores, para el que no tiene experiencia, no se los recomiendo, para nada, para nada, para nada. Es muy, muy, muy difícil tradearla porque los contratos son extremadamente agresivos, ¿bien? Pero independientemente de esto, independientemente de ello, ¿bien? Vamos a hablar sobre la divergencia, porque quiero ver ejemplos que no sean solamente con Tesla. Bien, me quedé con la duda. Cuando te refieres a que el mercado va subiendo con la acción, quisiera que le explicara realmente mejor. Ramón, que el mercado va subiendo y la acción viene subiendo de manera similar al mercado. Y por ejemplo, si el mercado se detiene, la acción también deja de subir. El mercado baja un poquito, hace un pequeño retroceso y la acción hace un retroceso similar y luego el mercado vuelve a subir. La acción va siguiendo como el mismo rumbo del mercado. Bien, a eso me refiero con convergencia. Bien, que la acción va teniendo un rumbo similar o una estructura de precios similar a la del mercado. Ahora, conversando con respecto a la divergencia. Fíjense que acá yo tengo una operación en Micron, por ejemplo. Miren acá, este nivel psicológico de 450. Fíjense que apertura el mercado, Micron rompe el nivel en la primera vela, pero el mercado está subiendo con fuerza. Fíjense cómo entra un fuerte volumen de compra en el mercado. Ahora, cuando el mercado vuelve y desacelera, empieza a acumular, ya no hay tanta presión alcista y fíjense cómo Micron, que estaba buscando que estaba buscando bajar inicialmente, vuelve a romper el nivel psicológico. ¿Por qué? Porque esa liquidez que estaba entrando al mercado ya se detiene y Micron puede, por decirlo así, yo le llamo volver a ser feliz. Quería bajar y bueno, pues puede volver a bajar, puede volver a ser ella. ¿Correcto? Porque ya no hay una influencia detrás del mercado. Ahora, el mercado, fíjense acá por ejemplo, luego rompe nuevamente acá a las 9:45. Fíjense qué pasó con Micron. Acá no pareciera esto una estructura de rompimiento de un low y continuación de tendencia. No pareciera esto acá, ese movimiento. ¿Sí o no? Fíjense, crea un new low, retroceso para continuación de tendencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De hecho, es precisamente eso, Demos, es correcto. Pero ¿qué pasa? Esto fue a las 9:45. Fíjense qué pasó con el mercado a las 9:45.
fuerte volumen de compra, que posteriormente, bueno, pues se lleva a Micron. Ya cuando el mercado empieza a bajar, ya el movimiento en Micron, digamos, se había agotado y deja de bajar y empieza a subir. Bien, ya acá, de cara a las 10:15, fíjense cómo entra un volumen de compra en el mercado. De igual manera entra en Micron con más fuerza y ya aquí empieza a tomar convergencia. Ya la divergencia se empieza a perder. Y ojo, este ejemplo me gusta porque en la vida real la convergencia o la divergencia puede aparecer o desaparecer. Bien, puede entrar una divergencia en un momento, desaparecer, luego converger, luego diverger de nuevo. Y eso veremos algunos videos durante la segunda sesión de esta semana de operaciones en vivo que yo ejecuto. Tengo ciertas grabaciones para que ustedes puedan ver ejemplos reales, ¿correcto? Y acá me dice que la divergencia total es cuando el ticker y el mercado, recuerden, cuando me refiero al ticker me refiero a la empresa, ¿bien? Cuando el ticker y el mercado se mueven en direcciones totalmente opuestas. QQQ sube, en mu baja al open. Luego QQQ cae con fuerza. Aquí yo tengo a Tesla, puede ser Tesla, es simplemente otro ejemplo. El activo está intentando sostenerse o subir. Bien, y aunque esto suene poderoso, no siempre es el tipo de divergencia más favorable para operar. Dicen Meta hoy, si Meta se movió hoy por su cuenta, eh, literalmente. ¿Cómo usarlo? Bueno, no asumir ventaja automática es lo primero, porque hay que evaluar varios puntos. Bien, primero, si el mercado viene demasiado fuerte en contra. Eso puede ser un punto negativo, juegue en mi contra. Si el ticker, la empresa, realmente está absorbiendo esa presión. Cuando hay divergencia total, ¿qué me gusta ver a mí? Bueno, que el ticker está quizás cercano a un nivel, el mercado en ese punto empieza a entrar un volumen de venta agresivo, digamos que entra una vela de 1 minuto o un movimiento de 2 minutos fuerte a la baja, y la acción que yo estoy intentando operar está acumulando o hace 2 velas de acumulación, digamos, 2, 3, 4 velas de acumulación. Eso te va dando una confirmación. Ahí sí, hay divergencia total, pero la acción que estoy operando está aguantando. De hecho, como dice Daniel, ahí se suele tornar, digamos, un poquito más interesante, porque cuando el mercado deje de bajar, esto que está acumulando puede darse el rompimiento. Ojo, no quiero hacer un movimiento tampoco tan grande para que cuando ustedes vean eso no entiendan que va a romper 10, 15, $20, sino que se puede dar el rompimiento del nivel. Siempre son probabilidades, o sea que siempre hay probabilidades de que no suceda. Sin embargo, ya esto me va dando a mí una noción de cómo operar y qué buscar. Dicen por acá RSI y MACD. Yo no uso indicadores. A quien les gustan, bienvenidos. A mí no me gustan los indicadores. No quiero, tampoco quiero hablar mal de los indicadores acá, pero ustedes saben, yo estudié economía. O sea, ustedes saben que yo soy economista de profesión. Y la razón por la cual yo no utilizo indicadores para hacer day trading, bien, es la siguiente. Todo indicador es un estudio estadístico. Voy a dejar de compartir pantalla para poder explicarles esto. Todo indicador es un estudio estadístico. Es un tipo de un estudio estadístico como tal. ¿Qué sucede? En pocas palabras, tú estás utilizando una serie de variables para dar un resultado, un posible resultado. Bien, ¿cuáles son las variables del mercado? Señores, las variables son finitas. Cuando me refiero a finitas, es que eso es un número limitado de variables que puede tener un indicador. ¿Cuáles son las variables que existen? Precio actual es el primero. Precio pasado. Volumen y órdenes de compra y venta, ¿dónde están ubicadas? Esas son las 4 principales variables y el tiempo viene siendo la quinta. Bien, estamos hablando de que con esas 5 variables, esas son las únicas 5 variables: el precio actual, el precio pasado, el volumen, las órdenes de compra y venta, ¿dónde se encuentran? De la quinta.
Y el tiempo, disculpen, el tiempo. Con esas 5 variables intentamos construir análisis estadísticos. Algunos utilizan el volumen, otros utilizan la comparación entre compras y ventas, otros utilizan el volumen con el tiempo y las órdenes de compra y venta de los últimos 30 días. Fíjense cómo ahí entra el tiempo. Y se crea centenar de indicadores, pero fíjense que las variables son las 5 y dicen muchas variables, José. Claro, hay muchas variables, pero esas son las principales 5. Bien, porque me dirán, las órdenes que hay en el bookmap, las órdenes que hay escondidas detrás. Mentira. ¿Por qué? Señores, las órdenes se colocan y se retiran. Y se lo digo con total transparencia, yo hablo muy claro y cuando se refiere a day trading yo hablo extremadamente claro y creo que algo que me caracteriza. Eh, el bookmap puede ser interesante para hacer operaciones de muy corta duración porque sí, te puede dar una pequeñita ventajita de algunos segundos bien. Pero si todos estamos viendo los mismos indicadores, si todos estamos viendo el mismo bookmap, si todos estamos viendo lo mismo, ¿por qué entonces no todos hacemos dinero? Ahí yo me pregunto. El bookmap eso no se ve. El bookmap eso no se ve acá. Pero voy más lejos. El tema de las órdenes, que cuando yo sé dónde hay una orden escondida. Señores, si los grandes fondos de inversión saben que tú estás viendo tus órdenes, ellos pueden hacer 2 cosas. Primero, no colocan la orden para que tú no la veas. O segundo, la colocan para que tú creas que hay un gran bloque de órdenes, tú vendas antes del precio, ellos te compran, el precio se dispara y te quedaste afuera. Entonces, señores, por eso yo quizás no me enfoco tanto en indicadores. Ojo, tampoco les estoy diciendo que son malos, pero no forman parte quizás de mi estructura de operación como tal. No es quizás lo principal a lo que yo estoy pendiente mientras estoy operando. Entonces, por acá vamos a hablar sobre divergencia total. Ojo, eso no son indicadores predictivos. Ojo con algo. Acá me dicen la EMA, el VWAP. Hay indicadores indicativos o sea, hay indicadores, no hay un indicador indicativo, un indicador indica algo por sí mismo, una redundancia, es decir, ¿no? Es verdad. Hay indicadores y hay indicadores predictivos. Bien, utilizar un indicador para predecir el futuro, señores, hay 5 variables. Punto. Ahora, hay indicadores, por ejemplo, la EMA, eso es una fórmula matemática, ¿bien? Una media móvil exponencial. Yo di mucha matemática mientras estudiaba economía. No quiero volver a calcular un promedio, una media móvil exponencial, ni siquiera la simple, que es un poquito más sencilla, la exponencial es peor. Pero hay indicadores que solamente son promedios, ¿bien? El VWAP es básicamente el volumen utilizando como peso el precio. Ojo que el VWAP tiene 3 umbrales. El del medio es el principal. Los 2 umbrales, tanto el superior como el inferior, son predictivos. Si ustedes se fijan, cuando ustedes tradean conmigo en el hub, yo uso el VWAP, tengo el VWAP solamente como referencia, no lo utilizo para entradas o salidas, pero el VWAP yo no utilizo los umbrales superiores e inferiores, solamente el intermedio, porque a mí no me gustan los indicadores predictivos. No porque sean malos, sino porque no es... O sea, yo no me acostumbré a depender de un indicador, sencillamente. No les digo que son malos. Ojo, el que mañana consiga un indicador que tenga 90% de success rate utilizado con 4 o 5 reglas escritas, escríbame que yo lo puedo aplicar. Bien, o sea, tampoco los descarto, pero no son parte de mi estrategia como tal. Bien, indicadores como tal, Natalia, algo que te da una indicación y hay otros indicadores que son predictivos que tratan de predecir algo. Bien, o no que predicen algo, sino que nosotros lo utilizamos para intentar predecir. Bien, entonces, divergencia total, bueno, pues ya vimos, y es que hablábamos de cómo utilizarlo, no debemos asumir ventaja automática, sino que debemos evaluar si el mercado viene demasiado fuerte en contra, si el ticker está absorbiendo esa presión, que como vimos es una de las cosas que a mí más me gusta ver.
Tercero, si la divergencia ocurre en un nivel importante, eso digamos le aumenta validez al nivel. Ojo, hay que tener cuidado con la divergencia total porque no es la mejor. Recuerden, no siempre es la divergencia más favorable. Y lo que me valida este punto de si puede ser más válida o no es esto. Si hay volumen e intención real de rompimiento y continuación. Bien, volumen, si hay intención, si las velas tienen fuerza, se van moviendo con fuerza al nivel, no son de rechazos, no se está deteniendo el movimiento. A eso yo me refiero con volumen e intención real. Ahora, ojo que quedan 5 minutos para las 9. Bien, yo quiero que veamos una de estas grabaciones antes de terminar la sesión para que empecemos a analizarlas. Y fíjense, yo creo que vi de estas con ustedes, los que tomaron clases. Pero fíjense cómo es un grado extra. La primera persona que me diga uno de estos videos, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, vamos a ver, el primero que me digan. El 5 dijeron por acá de primero, usuario de Zoom. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces YouTube, ok, perfecto. ¿Cómo se ve Tesla? Sigue viendo bien. 15 minutos se ve saludable ese movimiento. Ok, permítame un segundo. No se quiere poner pantalla completa. Ahora sí. ¿Qué me dice acá? Este trade. Vamos a verlo. ¿Qué dice acá? En este trade tomé una entrada anticipada a la ruptura del high of the day, del punto más alto del día. ¿Bien? ¿Me escuchan bien todos? ¿O me escuchan mal? Se escucha bien. Ah, no, si me escucharon robótico fue porque el video estaba reproduciendo, se tenía audio y se escuchaba doble. Eso era. Buscando mejorar el risk to reward. En lugar de entrar posterior a la ruptura. Decidió operar con un capital menor porque Tesla se encontraba en un rango. Además, el mercado mostraba, ojo, cierta divergencia. Bien. Mientras el trade se desarrollaba, QQQ intentando romper el low of the day, lo que añadía incertidumbre al movimiento. O sea, Tesla buscando romper el punto más alto del día, mientras QQQ está buscando romper el punto más bajo del día. A pesar de ese contexto, Tesla mantuvo la estructura alcista hacia el nivel de 405, lo que permitió ejecutar la ruptura con buen timing. Durante la operación, cerré parciales para asegurar ganancias y proteger el trade durante el retroceso del mercado. Vamos a ver acá. Voy a activar el audio del video. Bien, si hablo pues lo apago o pauso el video. Tesla está un poquito delante del mercado. Se está moviendo con el mercado. Se voy a tomar el trade con un menor size. Fíjense que el mercado viene subiendo. Hay Señores, si ustedes acercan esto, la gráfica del mercado no se parece a la de Tesla. Fíjense, los movimientos son como similares. Se parecen los movimientos. El mercado subió, Tesla subió, luego el mercado bajó, Tesla bajó. Pero acá en este retroceso, en este bajón que ustedes ven acá, si abren el video en su computadora luego de la sesión, lo van a ver un poquito más claro. Pero fíjense cómo Tesla no rompió el low de la apertura, no rompió la apertura, digamos, mientras que el mercado sí lo hizo. Ahora Tesla se encuentra nueva vez buscando el nivel y está un poquito adelantadita al mercado. Llega al nivel. Acá yo ejecuto mi entrada, como ustedes saben, unos centavos antes del mismo. Yo tengo ahí 10 contratos. Yo tenía a Jorge detrás. Él estaba en live trading en el hub y lo muteé. 04. Fíjense cómo Tesla acá llegó al nivel. No ha roto todavía. Yo estoy marcando el high. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ese movimiento. ¿Qué hace ahora? Tesla subiendo. ¿Y el mercado qué está haciendo? Fíjense cómo empieza a bajar. 5 está un poquito alejado de EMA. Ahí entra esa divergencia. Hay divergencia. Bien. Yo voy a hacer a la mitad en High of the Day. Tengo 10 Tesla contratos. entra ese volumen de compra. ¿Cuándo? Si ustedes se fijan en el video, acá
Sí, señores, yo le envié el link, eso es mi YouTube, yo le envié el link de mi canal donde están los videos, pueden buscarlos todos. Pero fíjense cómo el mercado tuvo una vela fuerte a la baja en ese gráfico de un minuto, pero retrocedió y dejó una mecha. Y ahí entró automáticamente ese volumen de compra en Tesla. Yo empecé a 25. vender parte de mi operación. Tengo 5 más. Yo estaré dispuesto a cerrar los break-even los 5.3. Yo estaría dispuesto a hacer los break-even, digo en el video. Porque se estaba moviendo Ojo que eso es en vivo, que ustedes pueden ver la pantalla en tiempo real moviéndose. mucho con el mercado. Ahora mismo ha tomado divergencia posterior al rompimiento de 405. Sí, en TradeStation yo opero, en el Vamos a desktop. ver, perfecto. Ahí entra nuevo volumen de 406. compra cuando el mercado se devuelve. 20. De todo contrato. Ya ahí yo había dejado unos Todo runners, contrato. unos corredores, yo le llamo a esos contratos. Y sencillamente cerré el trade al rompimiento de ese último high. Tan sencillo como eso. Ahí ustedes pueden ver nivel psicológico, con vacío hacia detrás y entra la divergencia. No, en la misma pantalla, Esta posición. Angélica. Bien. El miércoles vamos a profundizar un poquito más en esto. Yo sé que ustedes tienen ahora una sesión con Ernesto. Yo les voy a enviar el enlace directo de esa sesión por acá, ya que me extendí un poquito. Terminé justamente 9 p.m. Me preguntan cómo así que entra la divergencia. Gabriela, vamos a repasar esto el miércoles, ¿te parece? Guárdame esa pregunta, Gabriela. Recuérdame el lunes. Hablamos, o sea, el miércoles tú me dices, mira, recuerda el lunes que quedaste de explicarme de cómo así, de que entra la divergencia. Porque recuerda que yo les mencionaba que la divergencia aparece y desaparece. Bien. Así que, señores, los dejo con Ernesto. Nos vemos el miércoles a las 8 p.m. Lleguen con tiempo que vamos a iniciar 8 en punto, igual que el día de hoy. Ustedes saben que mis sesiones normalmente me extiendo porque me gusta responder todas sus preguntas. Así que tengan feliz resto de la noche y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye a todos. Gracias, Nelly. Muchas gracias, Nelly. Geraldo, voy a habilitar en los primeros minutitos de la sesión para que podamos hacer preguntas y respuestas. Por eso quiero que lleguen con tiempo, ¿bien? Así que si pueden escribirla, así pueden todos ver la sesión con Ernesto. ¿Te parece bien? Feliz noche a todos. Bye bye. The recording has stopped. Aquí seguiremos informando, pues, porque nos gusta el chisme, no el chisme de bueno, vamos a ver qué opina toda la banda por acá. Esta señora tan falsa no dice Nagota, yo tampoco. Dice al Nagoba, su descripción de la música es errónea, más bien que falta éxito, cultura y educación. No es necesario decir tantas groserías como lo hacen ustedes. Tienen toda la razón, al Nagoba. Yo sí porque no hace falta mucho léxico, cultura también, no hace falta muchísima. Educación no sé, a menos que te refieras a que alguien suene ahora sí, ahí se me educación no es una persona, creo yo, no educado. Pero también tiene razón, el ser auténtico no es mentar mal, no ser auténtico. Está puesto a decir las cosas claras, y sin ofender tampoco a nadie. Muchos dicen, algo, está en la casa de los famosos, es un auténtico, no, es un majadero. Es un ser muy grosero porque ofende a los demás. No se compara mucho con la coba. Hay una coba. A mí me vale mal. No, sí, entonces ella piensa eso, pero a mí me vale. Y lo hemos dicho, aquí somos mierda, somos barrio, somos guaguarones, pero jamás pinches mentirosos. Vale, un cago. La cultura, la léxica no hace falta muchísimo. La Nacoa sí es un caso barato. Lo digo hermano, por favor, ya no te hablas. El miedo de corrupción. ¿A qué le hace falta barro? Esa relación es un lindo mentón, a veces se llama más. Yo también, qué feo, qué triste.
A mí me da pena. Y no su bolsa musical, no quiero de la verde, ¿no? Esa que tienen ahí. Y llega mi dedo. Tiene que imaginar, yo lo que tal vez era la comparte camino venezolano, no que ándale. Saludos a toda la banda de la me gusta. Buen día por la tarde, mis globos acabo de llegar, tienen toda la razón. Cristina, uno más y ya ni se parece, que sigue en esa edad, autora, todo el estúpida, de desesperación, de todo, de pausa, risa, Alejandra Flor. Y ahí está lo que piensan sobre el mensaje de estas declaraciones que da de celebración. Y bueno, por lo pronto, ¿te parece si vamos a pedir el like? Ahora sí, el like mexicano, estamos bien entretenidos, de esos muchísimos y tenemos el like. No manches, mexicano, te vas a dar para. Bueno, gracias a todos los que están viendo. Y sí. Vamos a ver si la libertad que ustedes aquí con la misma ciudad. Ahí se te agradezco muchísimas gracias por tu like, gracias a todos, gracias por el video. Vamos a ver. Batman, 700 votos, 707 votos y el 71% dice que sí, gracias. Y el 23% no hay ninguna prueba de respuesta. Pero no las de facto, no las pongan las si hay 707 votos y el 77% dice que sí, en una encuesta, ¿cuántas personas son las que de 700 personas, 544 personas. Antes de la clase principal, diciendo que sí, de respuesta. Y bueno, ya tengo un número más en la casa, pero no creo que todos van a ir, ¿verdad? Oye, la verdad, la bolsita, no, yo no pensé que las chicas son un montón. Acá están los chicos, ay, papá, ay, papá, bueno, vamos a pasar a la siguiente nota. Oye, usted estaba muy bien a la escucha, pero bueno, vamos a pasar esta nota a respetar a los una vez más, la propuesta. Otros teléfonos en el AT&T. Toma en cuenta eso y que 3 teléfonos son iPhone 7. Vale, pues.
¿Es Sergio Mayer? Pero ¿es Sergio Mayer? Se iba de licencia una vez más y se iba a una. Que se iba, para ser exactos, a la casa de Leche. Que se iba a grabarlo a Colombia. Ese programa va a salir hasta enero. Trata con la dictación, con la Barcelona, Charlie España, Gina Calderón, con Dulce Tocatar, Ana Patricia Santiani, Alisa Nazar y el flamante diputado Sergio. Dijimos que a finales de mes iban a estar y dijimos que eran tantas recientes, ¿no? Se fue a pedir comida para la casa de los famosos, se fue buscando al millonario de San Miguel de Allende, ya se grabó de 10 al 16 de diciembre del año pasado y va a salir en uno de los cursos que hay, o sea, se ausentó también. Y ahora lo digan a otro, ¿no? No, bueno, felicidades, flamante diputado que le nos va a caer la voladora, era lo más normal. Y me preguntaban de ese entonces de mi infancia. Y yo veía sus programas de ahora, ya, los cayó cuando estaba, les digo que no. Está bien, no le vas a hablar por hablar. Ya les dije que no. Y yo te dije, con una seguridad, se va una vez más. Pues solo de pensar que acá dice que no, él dice que está ahorita, no se empieza también, pero ya se está también. O sea, ya así como el niño que se estaba de escuela, la dosis de comida, un poco la como no, la policía, la mamita, toda la bolsa, ahí, así en el periódico, a como no. Dice, es que es época de licencia. Ahorita todo el mundo pide licencia, no me voy a ir. Ahí vas a mostrar los proyecto, caminando por la ciudad, por los ciudadanos. Vamos a ver lo que yo te decía hace 2 semanas. ¿Cómo llegó después del reality show de la Casa de los Famosos a la Cámara de Diputados burlándose de todos los mexicanos? ¿Iba bien? ¿Cómo me cargo de seguir el carro? Como ya saben que voy a llegar, por eso escupiendo los mataron, perdón, escupiendo los mataron. Pues el día de hoy, en exclusiva mexicana, te cuento una vez más que se va a burlar. Una vez más nos va a escupir la cara. Una vez más se va a limpiar con su impuesto, se nos va a pasar por aquí, por acá, ¿verdad? Por donde sea. Una vez más se va a burlar de ti. Una vez más se va a burlar de mí. Una vez más va a ser el circo que nos tiene aquí. ¿Quieres saber qué estoy hablando? Vamos a ver la nota que nos preparaste. Hola, Sergio. Oye, mi chacalito, ahí está lo que decíamos el 7 de agosto. Mucho tiempo la gente. ¿Qué decía él en la entrevista en el día de hoy? Vamos a ver lo que decía aquí. No tendría problemas con el doctorado porque justamente mañana termina la segunda ocasión. Realmente, pues yo continúo con mi doctorado, mañana tengo que entregar mi trabajo, por cierto, y en cámara simplemente se solicita licencia, cada quien solicita licencia por discursos, que es lo que les pregunté. Ni a ustedes ni les preocupa ni les interesa las licencias que tienen los diputados, ni les preguntan si van a hacer campaña, si van a cantar, si se fueron de luna de miel, si se fueron a precisamente, pero todos los días, todos están solicitando licencia, van, vienen, más ahorita que es época electoral, el próximo año son 6 meses de elecciones, son un poco más, y van a estar pidiendo licencia. Entonces, ahorita es época de licencia, y todos tienen el mismo derecho de pedir licencia en el país y de Esta noche, ¿viste cómo estaba teniendo la cama? Así se apoyó, ya, sentó la sábana, empezaba a estar así de fiel. Bonito, pues se quiere ver, ya que se llega el cuerpo. Así
Supuestamente el viernes, ayer no voy a mencionar ese día lo reporta a las 6 de la mañana. A las 7 dice el próximo que regresó a gobernar después de que agarró su licencia. Así como el licencia de que se salió. Se dice como que era salida. Según todas no manches como que se regresó sin avisar y todo lo que Moreno ya dijo que se sí ya todos los ya dijeron al abogado que se calla todos se van todos los de la fuerza se van también. Empezando con el jugador. Pues mamá que le gana a Andy, ¿viste? Es una vez que le gana a Andy. Se entregaban por ejemplo. ¿Sabes todas las trampas que hizo? Los otros jugadores en largo. Qué bárbaro. Al cuerpo de los hablamos de los brazos, pero